la fibra vegetal en energía útil para producir leche. Dentro del rumen existen microorganismos beneficiosos y otros que pueden volverse problemáticos si el ambiente ruminal se altera. Los principales microorganismos normales son bacterias celulolíticas que degradan fibra y celulosa, bacterias aminolíticas que degradan almidones, protozoarios que ayudan a estabilizar la fermentación y hongos anaerobios que rompen tejidos vegetales más duros. En condiciones normales, estos microorganismos mantienen un equilibrio. Sin embargo, cuando hay un exceso de concentrados o cambios bruscos en la dieta, algunas bacterias proliferan demasiado y se consideran perjudiciales, como por ejemplo el Streptococcus bovis o los lactobacillus. Estas bacterias producen grandes cantidades de ácido láctico, disminuyendo el pH del rumen y favoreciendo problemas como la acidosis. Eh, el proceso de fermentación ocurre cuando los microorganismos degradan carbohidratos presentes en el alimento. Como resultado se producen los llamados ácidos grasos volátiles, los AGV, el acetato, el propionato y el butirato. El acetato se relaciona principalmente con la producción de grasa en leche. El propionato participa en la formación de glucosa y el butirato aporta energía al epitelio ruminal. Durante este proceso también se generan gases como dióxido de carbono y metano que posteriormente son eliminados mediante el eructo. Eh, los ácidos grasos volátiles este, producidos en la fermentación son absorbidos a través de las papilas ruminales. Estas papilas aumentan la superficie de absorción y permiten que los nutrientes pasen al torrente sanguíneo. Además de que la rumia tiene funciones muy importantes, como lo es la reducción del tamaño de las partículas del alimento ingerido, la mezcla del alimento y estimula la producción de saliva. La saliva contiene bicarbonato que ayuda a mantener el pH ruminal entre 6 y 7. Este equilibrio es esencial para que los microorganismos beneficiosos sobrevivan. Em, Cuando el rumen funciona correctamente, la vaca aprovecha mejor los nutrientes y aumenta la eficiencia productiva. Una buena fermentación mejora la producción de leche, el porcentaje de grasa láctea y la salud general del animal. Por eso las dietas para ganado lechero deben tener un equilibrio adecuado entre fibra y concentrado. Em, Como alteración del rumen más importante en bovinos lecheros, puse la acidosis ruminal subaguda, también es llamada SARA. Esta ocurre cuando se suministra demasiado concentrado y poca fibra efectiva. El exceso de carbohidratos fermentables favorece bacterias productoras de ácido láctico, disminuyendo el pH ruminal, como ya lo mencioné. Y entre las consecuencias encontramos disminución en la producción de leche, diarrea, inflamación ruminal, laminitis, pérdida de apetito y alteraciones metabólicas. Aunque también existen otras alteraciones como el timpanismo o acumulación excesiva de gases, alcalosis ruminal y desplazamiento de abomaso relacionado directamente con dietas inadecuadas. Y, y sería todo. Aquí está la bibliografía. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda? ¿O quieren que le regrese alguna diapositiva? Igual se podría hacer. Regrésate las primeras, por favor, Michelle. ¿Está? Esa es la primera. Ok. Preguntas para su compañera, jóvenes. Cuando a la vaca se le hace un hoyo para problemas de timpanismo, ¿sigue siendo una cámara de fermentación sin aire? Mm, bueno, creo que es más para resolver el problema del timpanismo. Mm,
pero Se les pues hace sí una dejaría. rumenotomía y hasta les dejan como una ventanita, compañera. Sí, sí, sí. Le hacen les dejan de hecho creo que hay como un disco, como un anillo que les dejan ahí, ¿no? Sí, ¿no? Y se puede quitar y cerrar. Ajá. Pues sí, en teoría sí dejaría de ser una cámara anaerobia. Bueno, esas ventanitas o camaritas es para alguna evaluación que estén haciendo, no es para una rumenotomía. Y cuando está timpanizado, únicamente pinchan el rumen. ¿De qué lado se hace la trocarización? Del lado izquierdo. Del lado Izquierdo. izquierdo. Recordemos que el rumen está del lado izquierdo. Aunque nosotros veamos que la vaca está inflada por el lado derecho, nunca se les ocurra pinchar de ese lado, porque pueden llegar a perforar el intestino. O peor aún, si está gestante, ¿se imagina? Es que estaba inflado del lado derecho. Sí, pero es por pura lógica y conocimiento de dónde están los órganos. Em, cómo va siendo ese desarrollo de las papilas ruminales, Michelle? ¿Cómo se van desarrollando las Ujú, papilas luminales? ujú. Mm, bueno, pues se desarrollan principalmente por la estimulación producida por los ácidos grasos volátiles generados durante la fermentación. De hecho, espérame, esos nombrecitos me cuestan un poco de trabajo. Aquí está. Especialmente creo el butirato y el propionato. Leonardo. Em, Se supone que cuando nace el becerro, el rumen es pequeño y poco funcional porque la alimentación depende, pues, de la leche, como ya lo mencionó hace rato. Durante esta etapa, las papilas son cortas y poco desarrolladas y la mucosa ruminal tiene baja capacidad de absorción. Y conforme el animal comienza a consumir alimento sólido, concentrados, forrajes y así, los microorganismos empiezan a colonizar el rumen y empieza a ocurrir como la fermentación. Ok. Mm, Preguntas para su compañera jóvenes. ¿Qué tipo, bueno, qué protozoarios serían los comunes de encontrar en el rumen? En el rumen, los protozoarios más comunes en el rumen son los que les llaman ¿qué? Holotricos, holótricos. Este, los géneros comunes son iso, Isotricha, Dacitria, es que está bien raro el nombre, Dacitricha. Y hay unos protozoarios entodinomorfos, que también los géneros están medio raros, pero el más común es Entodinium, así se llama, el más común. Diplodinium, Epidinium y Opriscolex. ¿Y esos son habitantes normales o son patógenos? Esos son normales del rumen. Se convierten en patógenos cuando se altera el pH del rumen bueno, por un cambio en la dieta. Entonces, cuando se altera el pH, estos proliferan más de lo que deberían y y ya se vuelve un problema. Ok. Y en cuanto a bacterias, eh, ¿cuáles son los géneros bacterianos principales en rumen?
En el rumen mencioné dos, pero los géneros más importantes es Ruminococcus, Fibrobacter y Butyribrio. Ok, Igual Streptococcus, Selenomonas y Prevotella. Clostridium yo también. muy bien. ¿Alguna otra pregunta para su compañera, jóvenes? ¿No? Bueno, gracias, Michelle. Y de nada. Mm. Isaac, vas. Creo que no Recuerden, está. no, sí está, aquí lo ¿Sí? estoy viendo. Ya se Ya se fue, sí, ya se desconectó. ya se fue. Sí, es que tiene Este, problemas con su internet. Mm, Ahorita entró ah, otra vez. ok, este, recuerden que dentro de lo que ustedes tienen que exponer, tienen que enviar su trabajo de la exposición. Hasta el día de hoy no tengo el de nadie. Ay, perdón, traté de compartir pantalla y colgué por accidente. Bueno, Ay, voy. Si gusta, yo podría comenzar también, doctorado, como no, ustedes digan. no, Mm, espera tu turno. Ay, solo me avisan si se ve. Listo, ya se ve. Listo, yo voy a hablar sobre las instalaciones de bovinos en sus diferentes etapas. Mm, Hablaré sobre los requerimientos de espacio y el tipo de instalaciones que necesitan los bovinos productores de leche durante sus diferentes etapas de desarrollo. Este tema es importante en la zootecnia bovina porque las instalaciones no solamente sirven para mantener a los animales resguardados, sino que también influyen directamente con el bienestar animal, la salud, la reproducción y la producción de leche. Un bovino que vive en condiciones adecuadas tiene menos estrés, menos enfermedades y mejor rendimiento productivo. En cambio, cuando existe un hacinamiento, mala ventilación o en general malas condiciones, puede desencadenar problemas sanitarios y de salud. Los requerimientos de espacio son el área mínima que necesita cada animal para poder realizar sus actividades normales, como descansar, alimentarse, caminar y socializar sin estrés ni competencia excesiva. Estos requerimientos cambian dependiendo de la edad, bueno, de algunos factores que determinan el cambio, dependiendo de la edad, el peso, su etapa fisiológica, raza a veces, y el sistema de producción en el que se manejan. Por ejemplo, ahí tenía el ejemplo de una Holstein. Una becerra recién nacida necesita mucho menos espacio que una vaca Holstein adulta en producción. Um, las instalaciones en bovinos lecheros también tienen varios objetivos principales como proteger a los animales del clima, facilitar el manejo, disminuir en las enfermedades, mejorar la higiene y aumentar el bienestar animal con características, bueno, que había puesto ideales, como los pisos antiderrapantes, sombra, bioseguridad, ventilación, iluminación y drenaje adecuados. Ahora sí, empezando, dependiendo de la etapa de desarrollo, empiezo con las becerras en crecimiento, bueno, recién nacidas, perdón. En la etapa neonatal,
que comprende aproximadamente desde el nacimiento hasta los 2 meses. Los becerros son muy susceptibles a enfermedades, especialmente a diarreas y problemas respiratorios. Por eso normalmente se utilizan casetas individuales o hutches, creo. Estas instalaciones permiten aislar a cada becerro, controlar el manejo y alimentación, disminuir contagios y facilitar la limpieza. Generalmente cada becerra requiere de 2 a 3 metros cuadrados aproximadamente. También es importante que las casetas tengan buena ventilación, cama seca, bueno, lo normal que ya había mencionado. Pues una buena limpieza y... Ajá, ese. Mm, Luego seguirían las becerras en crecimiento. Después del destete, las becerras pasan a corrales grupales. En esta etapa, el objetivo principal es favorecer el crecimiento y desarrollo ruminal. Aquí se recomienda aproximadamente entre 2.5 y 3.5 metros cuadrados por animal. Además, las instalaciones deben contar con comederos adecuados, bebederos accesibles, pisos antiderrapantes y áreas secas para descanso. Si existe una sobrepoblación, las becerras presentan más estrés y menor ganancia de peso por pues, la competitividad que pueden llegar a presentar. Luego seguirían las vaquillas de reemplazo, que van de los 6 meses hasta la preñez. Las vaquillas de reemplazo presentan el futuro del hato lechero. Durante esta etapa se busca que tengan un crecimiento adecuado para alcanzar la pubertad y posteriormente la gestación. Normalmente se utilizan corrales abiertos o sistemas semi-intensivos. Cada animal requiere aproximadamente entre 4 y 6 metros cuadrados. También es importante separar a los animales por tamaño y edad para evitar la competencia que ya había mencionado. Si no, pues no llega al desarrollo deseado. Luego seguiríamos con las vacas gestantes o secas. La etapa de vaca seca ocurre antes del parto y es fundamental para preparar la siguiente lactancia. Las vacas secas necesitan áreas cómodas, limpias y tranquilas. Generalmente requieren entre 10 y 12 metros cuadrados por animal. En esta etapa es importante reducir el estrés por cualquier problema que afecte la producción futura o aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas. Luego nos iríamos por las vacas en producción, que son el grupo más importante económicamente, ya que existen varios tipos de sistemas de alojamiento. Bueno, para estos existen diferentes tipos de alojamiento, pero los más comunes que encontré son el freestyle, el compost barn y corrales abiertos. En el sistema freestyle, cada vaca tiene un cubículo individual para descansar. En compost barn, las vacas descansan sobre una cama orgánica común que se remueve constantemente, pero tiene que ser, en promedio, necesitan de 10 a 20 centímetros cuadrados dependiendo del sistema. También necesitan acceso a agua y ventilación, sombra, lo que pues la mayoría de los corrales debería de contar. Y ¿qué otra cosa? Y otra, bueno, de las instalaciones que agregué es la sala de ordeño, que es una instalación fundamental para las explotaciones lecheras, ya que su objetivo es realizar el ordeño de manera higiénica, rápida y con el menor estrés posible. Los principales tipos de sala de ordeño son de espina de pescado, paralelo y rotatorio. Y ya, son las instalaciones que pueden encontrar. Preguntas para su compañero jóvenes. ¿No? Si no hay suficientes como lugares echaderos o para que estén las vacas, llega a haber como enfrentamientos. ¿Cómo qué, perdón? Enfrentamientos, o sea, se pelean por los lugares o se Am, echan como en el piso. pues es que como tal lo que encontré era no, no llegar al hacinamiento por la competitividad, pero es más por el alimento y no alcanzaría el desarrollo deseado. No sé si por
lugares de descanso también existe esa competitividad, pero iba más enfocado a que no se desarrollan completamente. Pero por eso, dependiendo del espacio con el que cuentas, es el número de vacas que vas a meter. Gracias. Normalmente esperamos tener un mayor número de echaderos que de vacas dentro del dentro del corral. Eh, yo no he visto nunca una competencia por un espacio. En el comedero sí, ahí siempre va a escoger la vaca dominante. Este, ella va a querer comer primero y en el lugar que se le dé la gana. Y si se le antojó el lugar de la compañera de al lado, si sale de donde está y va a ir a quitarla. Pero en el caso de echaderos, ahí sí no he visto competencia por los espacios. También las dominantes tienen como preferencia cuando las ordeñan, ¿no? Bueno, he visto que cuando hay que son nada más lineales y tienen como los espacios para meterse ellas solas, también tienen preferencia, ¿no? Pues bueno, es que ahí normalmente pues se forman y pues, las dominantes siempre van a ser las que se formen primero. Entonces, pues al formarse primero, pues van a elegir en dónde, si tienen oportunidad de en dónde meterse, pues van a elegir dónde meterse. Pero sí, la competencia por lugar, en el caso de los comederos, ahí sí es muy, muy evidente, muy marcado, pero de otros espacios normalmente no. Habría que preguntarle a los de etología y que se pongan ahí a ver a las vacas. Sí, normalmente no es, como dice usted, doctora, no es tanto que se peleen por el lugar, pero a veces, bueno, si ya no hay otro espacio y les toca, bueno, ocupar el espacio con alguien que les cae mal, por decirlo así, a veces le ponen la cola a la vaca, ¿no? O sea, de tal modo de que no estén juntas cara a cara. Es Ujú. lo que a veces hacen, ¿no? Pero tanto así que haya competencia, pues no, o sea, por el echadero, ¿no? Generalmente hay más echaderos de los que deberían de haber. Sí, más o menos un 10% Siento, de más. echaderos de más es lo que debería de haber en cada corral. ¿Cuál es el espacio vital de un bovino adulto, Isaac? ¿Cómo, perdón? El espacio que requiere, el espacio vital en una producción intensiva. Estoy buscando la tira. Pero un adulto, ¿verdad? Sí, Este, unos de 8 a 15 metros cuadrados por animal. De 8 a 15. en intensivo. Este, sí, bueno, tenía ese dato por sistema Ok. intensivo. Lo que termines de buscarlo. ¿Alguna otra pregunta para su compañero, jóvenes? A mí sí me surgió una pequeña duda Sí. de, entonces, ¿qué se hace cuando, bueno, si se llega a ver enfrentamientos entre los animales? ¿Cómo manejo?
mira, lo ideal sería no tener, y hay muchas vacas que son dominantes, que vas a tener más de una vaca dominante, podría suceder. Pero normalmente no, normalmente es una sola, la gandalla. Este, pues lo ideal es separarla. Pero muchas veces pues no tienes un corral especial pues para cada animal, ¿no? Entonces, pues no sé nada en realidad. Gracias. Ay, del dato, bueno, es que lo que tenía era que en un sistema intensivo van de los 8 a los 15 y en un sistema semi-intensivo sí van de los 15 a los 20 metros cuadrados por animal. Pero Ok, no sé si esté bien o mal, o lo pueda corregir. no, sí, está bien. Y en pastoreo, ¿tienes el dato? Obviamente no, no o sea, ¿cuál sería en pastoreo es diferente, en pastoreo hablamos de carga animal. ¿Han escuchado ese término? Es la cantidad de individuos que soporta, no sé si una hectárea, bueno, un espacio determinado en pastoreo, ¿no? Sí, pero aquí también tiene que ver, o más bien no me acuerdo exactamente la definición en este momento, pero es la vaca o sea, tenemos que contabilizar a la vaca y a su cría para determinar la carga animal. Es que no es una fórmula, pero para poder determinar la carga animal que soporta una pradera. Y ahí tenemos que ver también el tipo de forraje que haya y el crecimiento y evaluar otro tipo ¿cómo se llama? La altura del forraje y otro tipo de cosas. ¿Se acuerdan cuando llevaron, y no sé si fue en forrajes o, ¿cómo se llama su materia esta donde ven lo de los alimentos, ¿no? Creo que se llama alimentos ahora. Antes era Se llama- bromatología. Bueno, Es antes era alimentos y broma, forrajes. es alimentos y forma. Alimentos y forrajes. Nos vemos, Ujú. David. Cuídate. Este, Cuando avientan el arito para determinar la cantidad de forraje que puede, dependiendo de la cantidad de materia seca que tenga ese espacio, va a poder ser la carga animal que soporte esa pradera. ¿Se acuerdan de toda esa parte? Sí, algo así. Algo Sí, así. que donde se aventaba el aro se tenía que hacer la recolección, ¿no? Del forraje y se pesaba y todo. Ajá, ahí se determina la materia seca. Ah, sí. Y eso es para ver qué tanto, o sí, qué tantos animales puede soportar esa pradera y cuántos días, ¿no? Y ahí, utilizamos unas fórmulas de alimento, eso no me acuerdo. Pero vamos, a eso iba, con relación a las imágenes que puso su compañero dependiendo del sistema de producción, ¿no? ¿Y alguna otra pregunta? Ah, bueno, solo, bueno, yo de complementar de lo que preguntó de en pastoreo, porque Ajá. yo tenía solo el dato de que era de 0,5 a 5 hectáreas por animal adulto.
pero Ok. ya investigué un poquito más sobre si hay fórmula para la carga animal y encontré que es número de animales entre tareas disponibles. No sé si es así, pero es que sí vi que tenía muchos factores de clima, el tipo de forraje y muchas cosas que intervienen en el cálculo. Sí, para poder determinar eso. Permítanme un segundo. Listo. Este, ¿alguna otra pregunta para su compañero, chicos? Creo que no. Bueno, bueno, según mi lista, sigue Luis. Luis, ¿andas por aquí? No lo veo. Mm. No, doctora. No, ya se fue. Bueno, Luis era el que dijo que estaba con sus datos. Sí. Este, ¿qué dijiste que vas a exponer, Emilio? ¿Sigues aquí? Usted mencionó alimentación y nutrición aplicado a la inseminación artificial. No. Entonces, ¿qué dijo, doctora? No, es que, y justamente por eso se me hizo raro, dije, aplicado a la inseminación, no, pues no. Es que no hay O así. sea, ¿cómo afecta a la hembra y al macho la alimentación y la nutrición? Mm, No, tampoco, siempre escuchas otras cosas. ¿Qué dije, Ayelen? Sí, dijo algo así, pero no recuerdo si era aplicado a la No, inseminación artificial. no, Pero sí, Usted me lo sí quedó cambia, en que le iba a doctora. dar no, un no, tema que yo no te estaba dije en el temario. formulación de dietas, si Ah, sí, mal era no eso. recuerdo, ¿verdad que Sí, sí? formulación de dietas, sí. Porque el tema dice así, indicará la importancia del nivel de alimentación, pero sobre la producción láctea, que es el 8.5. No, pero le dije la formulación de dietas. Bueno, algo han de aprender. Yo creo. O sea, ¿qué preparaste? Alimentación y nutrición, ¿cómo afecta la inseminación artificial a las vacas y al toro? No, Y la preparé bien. Eso no existe en el temario, pero bueno, ya que lo preparaste, mezclaremos las unidades, doctora. sí, este, Reinscríbalas, por favor. Las pondremos para proponer cambio en el temario. el temario. Ok. Y Ángel, nada más para, es que ya tengo aquí la hoja donde escribí los temas. ¿Cuál fue el que expusiste? ¿El tema anterior? No, no, Ángel Mariano Creo Juárez que ya se Sevilla. desconectó. No, ahí está. ¿Sí? Ah, Ahí no lo veo. sí, ¿qué pasa, doctora? Ah, sí. ¿Qué tema expusiste? ¿Qué número dijiste? A mí me tocó el 7.4. 7.4. Esa era de Sí, crianza, ¿no? Medicina preventiva. Ujú. Ok, bueno. Ok, a ver, ilústranos, Emilio. Claro. ¿Me da permiso de compartir playera? Adelante. Este, ¿Pantalla? Claro. La playera, pues no No, creo. no, no.
No, 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 no. Pero Este, bueno, a ver, si así, aquí ya me deja. Ujú. Sí, ¿no? sí, Y ahí se ve, se ve. sí, Dios, ¿dónde que. está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde la tengo? Mm, ¿Qué la tienes en Canva o qué? No, en mi Google Presentaciones de Google. Mm, 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 mm. ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Ya estaba bien preparado y la tenía al lado, permítame. Dios, ¿por qué? Sí, ¿cómo me meto a mis archivos de Google? Aquí está, aquí está. Ok, Ver en presentación de adelante. diapositiva. Entonces, pues según yo, bueno, no vamos a seguir hablando de la confusión, ¿no? Pero veamos a ver si les puedo compartir algo de lo que aprendí. Entonces, pues como sabemos, la alimentación es la logística, el manejo, la formulación, el tamaño de partícula, que el pesebre esté limpio. Es lo que hacemos fuera de la vaca. Mientras que la nutrición es la ciencia metabólica, lo que pasa adentro, cómo los carbohidratos se convierten en ácidos grasos volátiles en el rumen y cómo esa glucosa llega al ovario, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el impacto en en la inteligencia artificial, en la inseminación artificial, por ejemplo, en la alimentación es la homogeneidad del consumo y cómo, por ejemplo, estos picos pueden afectar una inflamación y retrasar los celos. Y, por ejemplo, en el caso de la nutrición, dicta la calidad del ovocito, la receptividad del ambiente uterino y la viabilidad del plasma seminal. Y ahorita lo voy a explicar. La fisiología y señalización. El cerebro de la vaca, exactamente el hipotálamo, actúa como un contador público. Antes de que libere las hormonas que arrancan al celo, abuelita chula, cierras la llave, porfa. Antes de que, antes de que liberar las hormonas que arrancan el celo y evalúa, revisa si hay presupuesto de energía en la sangre. Cuando la vaca come bien, sube los niveles de glucosa, insulina y leptina en la sangre. Estas moléculas viajan al cerebro y le avisan al hipotálamo. Hay suficiente comida y podemos gestar podemos gastar en reproducción, ¿no? Porque sabemos que es un lujo. El hipotálamo responde liberando pulsos rápidos de GNRH. Esos pulsos estimulan la hipófisis para que suelte la hormona luteinizante, que está encargada de hacer que los folículos en el ovario crezcan, maduren y finalicen y finalmente ovule. Si la vaca no tiene nutrientes, permítame un segundo. Tenía ¿Dónde? Bueno, permítame un segundo. Bueno, ok. Si la vaca no tiene nutrientes, si la vaca no tiene nutrientes, los pulsos de GnRH y LH se vuelven lentos y débiles. El ovario se queda estático, es decir, en anestro. No hay celo, no hay óvulo y por lo tanto no hay nada de inseminar. Entonces, una pregunta para los compañeros. ¿Por qué si inyecto GnRH comercial a una vaca desnutrida, de todos modos no logro que cicle bien de manera neutral, de manera natural después? ¿Cuál sería la respuesta, compañeros? Entonces, Mari, no, no, esa es la profesora. Melina, está para allá. Compañero Gasca de Lira, ¿anda por ahí? O bueno, quien guste contestar. Ah, se siente feo que nadie te conteste, pero bueno, la respuesta es, Repite la pregunta, Sí. Emilio. Ok. hay un estímulo en la GnRH, ¿no? Inyectamos GnRH comercial, pero tenemos una vaca desnutrida. La razón por la cual no va a haber una gestación es porque simplemente nuestro contador público, que es el hipotálamo, dice, ¿sabes qué? Estoy checando la sangre y no tengo los recursos suficientes,
no tengo los ladrillos suficientes para producir una gestación. Entonces, a pesar de que tengamos el estímulo hormonal, si no tenemos las condiciones nutricionales necesarias, no se va a lograr la gestación. No va a haber, ese estímulo se va a quedar inerte, ¿vale? Y pues, luego pasamos a la siguiente diapositiva. El balance energético negativo, el BEN, y no es el BEN 10. Al inicio de la lactancia, la curva de producción sube como un cohete, pero la capacidad de la vaca para consumir alimento, la materia seca, sube muy lento. La vaca gasta más de lo que traga, entra en déficit y tiene que quemar su propia grasa corporal para cubrir la demanda. La ciencia que hay detrás de esto. Al movilizar tanto grasa, el hígado se satura y se vuelve ácidos grasos no esterificados y beta-hidroxibutirato, cuerpos cetónicos en sangre. El golpe de la inseminación artificial. Los ácidos grasos no esterificados altos son tóxicos para el folículo que están desarrollando en el ovario. El óvulo que sale de ahí es de pésima calidad. Por lo que aunque la inseminación sea perfecta, la tasa de concepción se va al suelo o el embrión muere en los primeros días. Esto se refiere a que, exactamente como lo dije al inicio, o sea, hay una curva en donde hay mayor producción, pero la vaca no logra compensar esta producción. Entonces empieza una deficiencia energética. Aquí también más adelante vamos a mencionar que hay ciertas estrategias por parte de los productores para compensar esto, pero tienen desventajas pues porque las están intoxicando. O sea, por una parte sí le están dando los elementos para que siga produciendo y la proteína y todo, la urea y todo para que siga produciendo leche, pero al mismo tiempo están generando un ambiente tóxico, un ambiente agresivo para el siguiente embrión. Entonces están metiendo la propia pata para hoy ganarse unos centavos y mañana perder miles. Entonces, la que sigue. Ujú. El dilema del nitrógeno. Proteína versus fertilidad. A veces, con tal de buscar más leche, se satura la dieta con proteína cruda. Si el rumen no tiene suficiente energía, carbohidratos fermentables, para aprovechar esa proteína, se genera un exceso de amoníaco, que el hígado transforma en urea. La ciencia clínica. La urea alta viaja por sangre y llega al útero. Lo medimos como MUN, nitrógeno ureico en leche. La urea alta en pH uterino lo vuelve ácido y reduce el magnesio, potasio y zinc en el fluido endometrial. Esto da un golpe a la inseminación artificial. Este ambiente ácido es embriotóxico. Cuando depositamos el semen con la pistola de inseminación o cuando el embrión intenta implantarse a los 16, 19 días, el útero es prácticamente un desierto hostil. El embrión se muere antes de avisarle a la vaca que está embarazada. Entonces, pues aquí la pregunta sería, ¿cómo explicaríamos a un ganadero que el exceso de proteína en su ración está actuando como un anticonceptivo silencioso para la programación de inseminación artificial? Y la respuesta correcta, para no esperar a que me contesten, pues en una sola palabra sería nutriintoxicando, ¿no? Como mencioné. Porque sí, estamos dándole de nuevo los elementos para que siga teniendo esta proteína. Pero al mismo tiempo estamos metiéndonos la pata para el siguiente parto y para la siguiente curva de leche y para el siguiente ciclo. Entonces, pues no conviene definitivamente para nada. Y vamos a hablar ahora de los minerales. Los catalizadores del éxito, minerales traza y vitaminas. Si la energía y las proteínas son los ladrillos, los minerales traza y las vitaminas son los obreros especializados. Sin ellos, las reacciones bioquímicas necesarias para mantener el embarazo simplemente no ocurren. Por ejemplo, la vitamina E y el selenio actúan en equipo como un escudo antioxidante. El útero sufre mucho estrés oxidativo durante el parto y la involución. Si faltan, hay retención de placenta, metritis subclínica. Un útero sucio o inflamado destruye los espermatozoides de la inseminación artificial. El fósforo, clave para transformar la energía celular. Su deficiencia causa anestro sutil y celos silenciosos. La vaca ovula, pero nunca se deja montar, así que el inseminador pierde la oportunidad porque no detecta el celo. Betacarotenos y vitamina A.
indispensables para sintetizar progesterona por el cuerpo lúteo. Si la progesterona es baja, el útero no produce leche uterina y el embrión muere de hambre antes de implantarse. Si los minerales representan menos del 1% de la dieta total de la vaca, ¿por qué por qué es tan importante una deficiencia de selenio o fósforo? Y pues aquí la respuesta es que, pues sí, pues para estar al 100% es necesario el 1, el 2% y estos minerales son indispensables. De hecho, hay una gráfica, ¿no? Un barril, ¿no? En donde tienen, el barril está compuesto por diferentes láminas de madera y una de ellas, solamente una de ellas es el selenio, ¿no? Entonces, si tenemos una deficiencia de selenio, se va a estar derramando ahí el barril a pesar de que todo lo demás esté bien, ¿no? ¿Y qué sigue después? Sigue esto. Estrés térmico oxidativo. Ah, bueno, y por ejemplo, lo del fósforo. El fósforo es indispensable para pues la molécula energética, ¿no? El ATP. Entonces, algo tan sencillo como una deficiencia de fósforo puede afectar a nuestros ejemplares, simplemente pues por una hipoactividad, no una depresión, o alguna especie de depresión, ¿no? O sea, una energía baja, ¿no? Ok, ahora hablemos del estrés térmico y inseminación artificial. Cuando el índice de temperatura y humedad supera los 68, 72 grados, la vaca entra en un estrés calórico. Su prioridad biológica cambia drásticamente. Dejar de comer para no generar calor ruminal y desviar la sangre a la piel para enfriarse, quitándole el flujo al útero. Un celo invisible. Al haber menos energía circulando, la vaca reduce la expresión física del celo. No se monta, no camina, se queda echada buscando sombra. Si el vaquero no ve el celo, no hay inseminación. El ovocito cocinado. El estrés térmico eleva la temperatura rectal de la vaca. El ovocito en desarrollo es sumamente sensible al calor. Se daña su ADN y su capacidad de división celular disminuye drásticamente. Falla de implementación. Al haber menos flujo sanguíneo hacia el útero, porque la sangre, recordemos, está concentrada en la periferia, el ambiente uterino se calienta y carece de oxígeno, matando el embrión en sus primeros días. Por eso es que un error técnico común es culpar al inseminador o la calidad del semen cuando no tenemos, como hablaban bien los compañeros, las instalaciones apropiadas para poder darles a nuestros animales las condiciones y microclimas necesarios para que pues estas máquinas termodinámicas no tengan problemas en la producción, en la reproducción y en la producción láctea también, ¿no? Ok. Aditivos estratégicos para maximizar la inseminación artificial. En la IA tenemos a obsesionarnos con la vaca, pero el semental aporta el 50% del éxito. Su nutrición no busca producir leche ni carne de canal, busca espermatogénesis eficiente y membranas celulares estables. El peligro del sobre... ¿Qué estoy haciendo? Ah, no, perdón. ¿Cómo usar la ingeniería del manejo cómo usar la ingeniería del manejo, la alimentación para resolver problemas celulares que acabamos de ver? El uso de grasa de bypass. En lugar de meter aceites comerciales que matan a las bacterias que digieren la fibra, podemos introducir grasas protegidas. Esto aumenta la densidad energética de la dieta sin alterar el pH ruminal, dándole a la vaca esos ladrillos de energía que necesita para que el óvulo sea viable para la inseminación. Monencia sódica. Un aditivo que altera la población bacteriana del rumen, que produce un ácido propiónico. El ácido propiónico va directo al hígado y se convierte en glucosa. Glucosa, insulina y el cerebro enciende el semáforo reproductivo. GnRH, LH, más rápido en el posparto. El manejo de la ración total mezclada. Asegurar que el tamaño de partículas sea homogénea para que para que las vacas dominantes no coman el concentrado, dejando con menos comida a las sumisas, lo que causa acidosis generalizada y caídas drásticas en la tasa de concepción. Interacción nutricional, el fenómeno del lavado hepático. Para que las vacas de alta producción anulen los protocolos hormonales que les inyectamos para la inseminación artificial o tiempo fijo, una vaca que produce más de 40 litros de leche al día necesita comer muchísimo. Para procesar toda esta materia seca, su flujo sanguíneo portal
hacia el hígado se duplica. El hígado trabaja a marcha forzada y metaboliza, es decir, destruye la progesterona y el estradiol circulante a una velocidad masiva. Cuando tú inyectas las hormonas de protocolo de inseminación, el hígado de la vaca las lava de la sangre antes de que alcance a estimular correctamente el ovario. Y, y pues sabemos que todo esto tiene pues, un detalle muy importante, ¿no? El detalle es el costo financiero de los días abiertos. No, sabemos que los días abiertos ya sabemos lo que son. En sistemas intensivos, cada día de pérdida por una falla reproductiva debido a la nutrición cuesta alrededor de 100 pesos por animal. Derivado de muchos, derivando de menos leche, más dosis de semen gastado y fármacos. Es decir, son pérdidas al doble y al triple y se suman y se suman. Ah, ok, ahora sí ya lo del semental. Ok. Sabemos que el 50% del éxito es parte del macho. Su nutrición no busca producir leche, sino espermatogénesis. Un toro gordo deposita tejido adiposo en el cuello del escroto. Esto actúa como un aislante térmico que impide que el plexo pampeniforme, que es el radiador de los testículos, funcione de forma correcta. Entonces no tenemos la disminución necesaria de temperatura porque está llena de grasita el plexo pampeniforme y por lo tanto hay muerte celular o problemas de que las proteínas se desplieguen, etcétera, etcétera, problemas en la producción de espermas, ¿no? Y por ejemplo, el macho, el zinc y el selenio también es muy importante, es indispensable para la mitosis celular en los túbulos seminíferos y la maduración espermática. El selenio forma parte de la glutatión peroxidasa y es el escudo que protege a los lípidos de la membrana del espermatozoide contra el estrés oxidativo durante el congelamiento del nitrógeno líquido. Y bueno, aquí tenemos una tabla comparativa en donde, en donde estamos poniendo la parte de la vaca y el toro. En ese cuadro contrastamos ambos sexos. La vaca busca balance energético y evitar la citosis. El toro busca la calidad seminal y el líbido sin sobreengrasarse. En la vaca la proteína se cuida porque el nitrógeno ureico que acidifica el útero. En el toro se cuida para mantener las glándulas accesorias. En la vaca importa el calcio, magnesio y en el toro más el zinc y el selenio. No podemos alimentar a un semental como si fuera una vaca lechera. Sus propiedades metabólicas son diferentes. Las vacas están en un gasto máximo, masivo de energía para producir el fabuloso producto que proviene de sus glándulas, la leche, y el toro es un atleta que debe de mantenerse magro y enfocado en la salud de sus gónadas. Entonces, aquí podemos preguntarnos cuál es la diferencia clave entre machos y hembras. Y la respuesta es que las hembras se alimentan para soportar la pérdida de energía masiva, la lactación, y el macho se alimenta estrictamente para mantener y promover su microambiente testicular y su salud gonadal. Ujujú. Aquí tenía que darles un caso práctico. Y cierro con la frase, la reproducción exitosa es un logro biológico que solo se alcanza cuando el manejo y la nutrición están en un equilibrio metabólico. Y se acaba la presentación. Preguntas para su compañero, jóvenes. Puedo comenzar con etología en reptiles. Dura 3 horas. Sí, pero la siguiente clase es de fauna silvestre. Silvestre. Yo Eh, solo unas aclaraciones, doctora. sí, adelante, doctora. Este, bueno, en el caso de ganado lechero, mencionas un poco lo de el uso de la urea, ¿no? Y mucho de lo que mencionaste sí es válido, pero más en ganado de carne o doble propósito, porque en ganado lechero el uso de urea no va más allá del 1% de inclusión en la dieta.
Así que por efecto de exceso o toxicidad de la alimentación, pues no hay un efecto reproductivo, al menos en ganado de leche, ¿vale? Por esa parte que mencionabas de la toxicidad en cuanto a la alimentación de los productores, ¿no? En ganado de leche, recuerden que todo lo que le pongas y le des a la vaca, bueno, así como dice el Doc Gus, se lo pongas por donde se lo pongas y se lo des por donde se lo des, todo va a la leche, ¿no? Y entonces excederse en la inclusión de la cantidad de urea o de nitrógeno no proteico, que en este caso sería le da un ligero sabor a la leche. Por eso es que, al menos en ganado lechero, están muy limitadas el uso de todas las parte de la urea o todas las gallinazas, pollinazas o todas las asas, ¿no? Entonces no hay tal cual un efecto de toxicidad por la alimentación, pero sí, lo estabas mencionando muy bien, eso sí sucede en ganado de carne, donde se exceden en el uso de este tipo de alimentación, pues precisamente porque es muy barato, ¿no? Es más barato y con eso complementan mucho la dieta. Y sí hay problemas de toxicidad y lo que habías mencionado, pero en ganado de leche no, ¿vale? Sí, doctora. Perdón, debo checar bien el dato. Sí. Y bueno, algunos detallitos de algunas hormonas, pero dejémoslo así. Gracias, doctora Itzayana. Sí, Sí, es correcto. De hecho, el uso de gallinaza, pollinaza en ganado lechero no. está prohibido, Ujú. básicamente, Sí, no, porque sí. o sea, de por sí, una hierba muy fresca a veces te cambia el sabor de la leche. Entonces, imagínate el sabor Sí. de la gallinaza y la pollinaza en la leche. No, Ujú, no, simplemente no está permitido. ujú. Lo que sí es cierto, bueno, lo que mencionabas, si hay un desbalance energético negativo, en esto que estabas mencionando, si hay un exceso de de las nefas, pero en el caso del desbalance energético negativo, en el caso de ganado lechero, sí se da, y hace rato la doctora les mencionó, por eso es muy importante, perdón, evaluar la condición corporal, ¿no? Porque en los depósitos de grasa hay una hormona que se llama leptina y esta leptina es la indicadora de reiniciar todo el proceso de la formación de hormonas para reactivar toda la parte del ciclo estral que estabas mencionando, ¿no? Entonces, si hace un chequeo, pero este chequeo más en ganado de leche es a partir del uso de estas reservas corporales que ya sabemos que al menos no deben de perder un punto porcentual de la condición corporal después del parto, ¿no? Y si eso sucede, o sea, si se excede de ese punto, entonces, pues de por sí, si se iban a hacer un poco largos los días abiertos en cuanto a que hay desbalance energético, entonces si estos parámetros reproductivos pueden verse influenciados porque no hay la señal, ¿no? Hay un exceso en la pérdida de reservas grasas y entonces no se inicia ninguna de las cascadas para reactivar la producción de hormonas. Entonces, en ese caso sí, pero es más bien por la condición corporal, ¿no? Que está como checando esta parte de la cantidad de leptinas. Y ese es un indicador clave para el reinicio de la actividad ovárica, ¿vale? No, sí, doctora, sí, sí, sí. Es un tema amplio, ¿no? Sí, Y vienen muchas interacciones y sí, creo que me falta estudiarlo más. A mí por lo menos. vale, pero estuvo bien, muy bien. Gracias, Emilio. ¿Alguna otra pregunta, comentario para su compañero, jóvenes? Bueno, más bien preguntas, porque nadie ha preguntado a él. ¿Qué nos dijiste que era lo del Ben? ¿Qué era qué? Lo del Ben 10. Del Ben. Ah, Ajá, del No Ben era Ben 10. 10, era Ben. Ben 10. Ah, yo recuerdo cuando estaba en la primaria y lo veía. Es el balance energético negativo, compañera. Ujú, Es el momento en que la vaca no alcanza a comer tanto como lo que necesita para producir la leche. En ujú. términos, en muy pocas palabras.
Ah, ok, vale. Sí, ya, gracias. Me disocié con lo de Ben 10. Una disculpa. ¿Y cuándo, Es para que lo asocie. en qué momento, Emilio, este, empieza ese balance energético negativo? Como la curva de la leche, sí, como cohete explota y ahí es donde empieza ese balance energético negativo. De hecho, se hacen exactamente, o sea, las curvas y forman una X, ¿no? Entre la coproducción de leche y la cantidad de proteína en la dieta, ¿no? De lo que está comiendo. Y creo que justo la intersección o esa área debajo de la X de las dos gráficas es el balance energético negativo. Ok. Sí, la curva va subiendo justamente el balance energético negativo está al contrario, ¿no? Por eso se llama negativo. Mientras la curva va para arriba, el balance está así, ¿no? Ok. Preguntas, más preguntas, ¿no? Ok. Nice. Y es para las 7, doctora. Luz, Doctora, presenta lo de condición corporal, por favor. ok, ¿cree que me pueda dar acceso en otro dispositivo para presentar? Es que Claro, no puedo. adelante.